Buenas noches, bienvenidos queridos estudiantes al primer espacio abierto para el aprendizaje. Me da mucho gusto conocerlos. Bienvenidos al módulo 4 de Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Frida Ochoa y voy a ser su asesora virtual. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver las diapositivas. Recuerden que en cualquier momento que quieran participar pueden hacerlo, ya sea con su micrófono, con su cámara o en el chat, como lo prefieran. Veamos nuestro programa para el día de hoy. Primero, me gustaría que nos presentemos para que nos conozcamos mejor. Después, vamos a hablar sobre qué es la literatura, las características del lenguaje literario, la diferencia entre denotación y connotación, razones para leer literatura y los géneros literarios. Al final realizaremos una actividad interactiva y tendremos un tiempo para dudas. En el chat ya tenemos un mensaje. Hilaria dice, buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches, bienvenida. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Me gustaría que compartieran con todos cuál es su nombre, a lo mejor en qué estado viven y cuáles son sus actividades favoritas o pasatiempos y finalmente si tienen algún libro favorito o una canción favorita. Si quieren, para que se vayan animando, yo les comparto un poco sobre mí. Me llamo Frida, vivo en la Ciudad de México y entre mis pasatiempos favoritos están leer, escribir, tocar el piano y aprender otras lenguas. Y bueno, uno de mis libros favoritos es El jardinero de Rabindranath Tagore, que es un libro de poemas. Ahora ustedes cuéntenme un poco sobre ustedes. Ya Rubén dice en el chat, hola, buenas noches, asesor. Buenas noches, Rubén. ¿Quién quiere comenzar a contarnos un poco? Anímense para que nos conozcamos mejor. ¿Qué tal, asesora? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué Bueno, tal? mi nombre es Miguel Ángel Morales. Yo soy de Toluca, Estado de México. Como actividades favoritas, pasatiempos, pues me gusta el deporte. Y sobre algún libro o canción favorita, pues me gusta la música tranquila. No tengo un libro específico favorito. Perfecto, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy buen pasatiempo favorito, muy saludable, hacer ejercicio. Qué bien. Hilaria nos dice en el chat, ¿no me escuchaba, profesora? No la escuchaba. ¿Podrías repetirnos lo que nos ibas a decir? Dice Hilaria en el chat. Sí, es que me estaba presentando. No escuchamos. Cuéntanos, Hilaria, ¿en dónde vives? ¿Cuáles son tus actividades favoritas? ¿Y algún libro favorito o canción favorita?
Puede ser por medio del chat o con su micrófono. Hilaria dice, checo mi audio, asesora. Perfecto. Aquí esperamos. Mientras tanto, ¿alguien quiere comentarnos un poco sobre ustedes? Miriam, Rubén, José Misael, Jacobo, ¿quién se anima a contarnos eh, algo sobre ustedes? ¿Dónde viven? ¿Pasatiempos? ¿Y algún libro favorito o canción favorita? Hola, buenas noches, asesora. Mi nombre es Rubén. Soy de parte del Estado de México. Me gusta lo que es la cocina. Mi pasatiempo es ahora sí que parte de mi trabajo, que es parte de la cocina, es aprender nuevas recetas. Música favorita viene siendo lo que es en rock, que es en grupo de Ramstein. Y un libro que me llamó mucho la atención fue la del Almohadón de Plumas, que es de Rubén Darío. Excelente, muchas gracias por compartirnos. Seguro que cocinas muy rico. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Quién más Buenas noches, quiere asesora. comentarnos? Sí, buenas noches, Hilaria. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Buenas noches, asesora y compañeros. Mi nombre es Hilaria López López. Soy de Chiapas, pero vivo aquí en Tabasco por mi trabajo. Y mis actividades favoritas, me gustan mucho las plantas. Igual la cocina, pero aunque no sé tan bien, pero me gusta mucho. Y en mi pasatiempo tengo un saxofón que apenas compré de segunda mano. Y un libro favorito creo que no tengo. Mi canción favorita es la de John Lennon, Imagine. Esa me encanta porque se escucha muy bonito. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos. Y sí, estoy de acuerdo, es una canción muy bonita, la de Imagine. Gracias. Muy bien, ¿alguien más nos quiere contar algo? Hola, buenas noches. Soy Miriam Aragón Paulín. Soy del Estado de México. Mis actividades favoritas o pasatiempos es la fotografía y escuchar música. Mi canción favorita son todas las de Blackpink y no tengo un libro favorito. Muchas gracias, muy interesante la fotografía y no conozco esa música, pero ya me dio curiosidad, la voy a buscar. Gracias. Y aquí en el chat tenemos otro comentario. José Misael dice, buenas noches, me presento. Me llamo José Misael Contreras Sierra. Soy del estado de Baja California Norte. Mi pasatiempo es la informática y escribir. Mi canción favorita es esta, Aleluya, Leonard Cohen. Ah, esa es muy bonita canción. Excelente. Muchas gracias por compartirnos. Veo que venimos de muchos estados diferentes. Eso me da mucho gusto. Perfecto. ¿Quién falta? Jacobo, ¿nos quieres comentar algo? A lo mejor más tarde se anima. Está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente diapositiva? Vamos a ver primero qué es la literatura. Para ustedes, ¿qué es la literatura? ¿Cómo lo definirían? ¿No se animan? Bueno, mientras se animan, ¿qué les parece si vemos lo que algunos escritores han dicho sobre la literatura? Por ejemplo, aquí tenemos
a Marcel Proust. Él decía, la verdadera vida, la vida al fin descubierta e iluminada, la única vida, por consiguiente, realmente vivida, es la literatura, esa que en un sentido habita a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Me gusta esta definición hecha por un escritor, ya que menciona que la literatura no solo está en los libros, sino también en nuestra vida, si es que decidimos vivirla intensamente. ¿Qué les parece? Esperen, y mientras tanto ya tenemos aquí un mensaje de Jacobo que se está presentando con nosotros. Él dice, buenas noches, asesora y compañeros. Soy Jacobo Arjona Rodríguez. Soy de Ciudad de México y mi pasatiempo favorito es ver películas. Y mi canción favorita es Bohemian Rhapsody. No puedo hablar porque estoy en el trabajo, pero estoy al pendiente de todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias por compartirnos esto. Esa canción también me parece excelente canción. Muy bien, gracias por compartirnos. Entonces vamos a continuar viendo cómo definen la literatura algunos escritores. Ahora vamos a ver qué decía Gustavo Adolfo Bécquer sobre la poesía. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Este pequeño poema me gusta y me parece relacionado a lo anterior que estábamos viendo, ya que para Bécquer también la poesía no era algo que solo estaba en los libros, sino en su vida, a su alrededor, o incluso en una persona, en sus ojos, en una persona querida. Y bueno, ya si tratamos de dar una definición un poco más tradicional de literatura, podríamos decir que es el arte que utiliza las palabras para expresar sentimientos, historias, ideas y reflexiones. Esa sería mi definición. No sé qué opinan. ¿Qué opinan? Hilaria nos dice, la literatura es arte, ya sea escrita, hablada o vivida. Perfecto, me parece una excelente definición, porque tiene lo esencial, es un arte, es escrito, bueno, puede ser oral, como nos menciona Hilaria, hablada o vivida. Eso también me agrada, también está en nuestra vida. Muy bien. Ya tenemos varias definiciones de literatura. Ahora vamos a ver cuáles son las características del lenguaje literario. Para ello vamos a comparar el lenguaje habitual y el lenguaje literario. El lenguaje habitual es el que utilizamos cotidianamente en nuestras conversaciones con otras personas o si escribimos algún mensaje de texto. Y sus características son que el mensaje puede ser parafraseado. Por ejemplo, si alguien nos cuenta, no sé, qué le sucedió en el trabajo y después volvemos a contárselo a alguien con otras palabras, el mensaje es más o menos el mismo, aunque sea con otras palabras. O si nos dicen, ¿qué te escribieron en un mensaje de texto? Pues lo decimos con otras palabras y el mensaje sigue siendo más o menos el mismo. En cambio, en el lenguaje literario hay una unidad entre forma y contenido. Esto ocasiona que no se pueda hacer una paráfrasis. Por ejemplo, si leemos un poema que nos encanta y alguien nos pregunta, ¿de qué trató ese poema? Y tratamos de explicarlo con otras palabras, pues se va a perder mucho de su esencia. Ya no es el mismo poema. A eso se refiere con que no puede ser parafraseado, sin perder su esencia. Otra característica del lenguaje habitual es su claridad. Cada mensaje que damos normalmente tiene un solo significado. En cambio, en el lenguaje literario hay más ambigüedad. Un mismo texto literario puede tener distintos significados
simultáneamente dependiendo de la interpretación de cada persona. A veces podemos ver, no sé, por ejemplo, discusiones en internet sobre la letra de una canción y dicen, no, yo creo que la cantante quiso decir esto. Y otra persona dice, no, no estoy de acuerdo, yo creo que quiso decir esto otro. Entonces ahí vemos las diferentes interpretaciones de un mismo texto literario. Y bueno, por último, el lenguaje habitual normalmente sigue las normas gramaticales. Y en el lenguaje literario, a veces hay una desviación de las normas para darle cierto efecto al texto literario. Por ejemplo, algunos poetas cambian el orden de las palabras para que se acomode de forma que la rima quede donde ellos quieren. Y el orden queda un poco diferente al que usamos en el lenguaje habitual. Muy bien. Vamos a ver ahora la diferencia entre denotación y connotación. La denotación es el significado que tiene una palabra por sí misma, sin importar el contexto, tal como aparece definida en el diccionario. Por ejemplo, si buscamos en el diccionario la palabra mono, vamos a encontrar que dice, es un animal del suborden de los simios. Vamos a ver ahora qué pasaría con el lenguaje, con el significado connotativo. La connotación es el conjunto de significados subalternos, afectivos. Son los significados que una palabra tiene según el contexto en el cual se utiliza. Por ejemplo, mono puede significar lindo en ciertos contextos, como cuando alguien dice, ¿qué niño más mono? Sería ¿qué niño más lindo? Se utiliza sobre todo en España. Y bueno, veamos otro ejemplo de la diferencia entre denotación y connotación. Si tenemos sueño, podemos decirlo de forma muy directa, tengo sueño. O podemos decir, por ejemplo, muero de sueño. Y en este ejemplo, la palabra muero no significaría dejar de existir, sino significaría se me cierran los ojos del sueño. Ese sería su significado connotativo. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre lenguaje literario o sobre denotación y connotación? José y Jacobo dicen que no hay dudas. Ok. Hilaria está de acuerdo, no hay dudas por ahora. Muy bien, entonces yo creo que podemos continuar. Miriam tampoco tiene dudas. Ok. Muy bien, vamos al siguiente tema. Miguel dice que no hay dudas. Ok. ¿Por qué leer literatura? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la literatura puede aportar algo interesante a nuestras vidas? ¿Qué sería lo que nos aporta la literatura? O también, si creen que no es algo tan relevante para nuestras vidas, también comenten su opinión. José Misael dice, podemos expresar sentimientos o experiencias en la vida real. Opino eso yo. Excelente, sí, estoy muy de acuerdo.
Con la literatura podemos expresar nuestros sentimientos, por ejemplo, escribirle un poema a alguien o una carta escrita con lenguaje literario. Y también expresar nuestras experiencias, podemos escribir una novela sobre nuestra vida o un cuento sobre algún acontecimiento que nos haya sucedido. Muy bien. Hilaria dice, yo casi no leo libros, pero ahora, desde que empecé a estudiar en prepa en línea, se me hace demasiado interesante porque puedo hacer volar mi imaginación. Muy cierto. Al momento de leer podemos imaginar tantas aventuras, escenarios, personajes interesantes que pues desarrollamos nuestra imaginación. Muy bien. Miguel dice, creo que nos aportaría mucho en nuestra forma de ver la vida. Creo que sería mucho más alegre en uno de los casos. Eso también es muy interesante, ¿no? A lo mejor en un momento estamos tristes y un libro nos puede hacer ver las cosas de otra manera o simplemente nos hace olvidarnos un poco de lo que nos hace sentir tristeza. Muy bien. Miriam dice, entender mejor nuestra sociedad y otras culturas. Ah, muy interesante, claro que sí. Podemos aprender cómo se vive en otros países o incluso en otras épocas. O en nuestra misma sociedad podemos comprender muchas cosas de nuestra sociedad y de cómo nos relacionamos. Linda dice, hola, buenas noches. Pienso que con la literatura podemos volar, echar mucho la imaginación o bien escribir nuestras propias experiencias y sacar quizás algunos sentimientos que tengamos guardados. Muy cierto. Cuando leemos, pues desarrollamos nuestra imaginación y cuando escribimos podemos ahí expresar todos nuestros sentimientos y contar lo que nos haya sucedido. Muy bien. Creo que sí es algo bueno para nosotros, escribir. Y Jacobo dice, para mí la literatura es importante porque me hace pensar más a profundidad, como una novela o un cuento, y mi imaginación vuela por completo. Excelente. Es muy cierto que también la literatura nos hace reflexionar, ya que podemos pensar sobre los conflictos que suceden en una historia, a lo mejor cuál sería la mejor manera de resolverlo y analizar qué es lo que hacen los personajes para resolver estos conflictos. Excelente, muy buenas aportaciones. Muchas gracias por compartirnos. Vamos a ver aquí qué tenemos sobre este tema. Veamos otras razones para leer literatura. Nos puede servir para ampliar nuestros horizontes y enriquecer nuestras perspectivas. Bueno, ya lo mencionaban ustedes, que nos permite pues ver cómo se vive en otros lugares del mundo o en otras épocas. Y así tenemos mayores horizontes. Puede cambiar nuestra forma de pensar. Otra razón es para confrontar el mundo conocido, nuestras creencias, valores y lo que consideramos verdadero o posible. También muy cierto, nos permite reflexionar sobre los valores que tenemos y a lo mejor modificarlos. Y luego dice para desarrollar la imaginación y la vitalidad sentimental, que también es lo que ustedes mencionaron. Y finalmente para desarrollar la empatía. Esto es muy cierto, ya que cuando leemos nos ponemos en el lugar de los personajes y nos da alegría si les pasa algo bueno, nos da tristeza si les pasa algo que les hace daño. Y esta empatía pues la podemos llevar a nuestra vida diaria con nuestros amigos y familiares y conocidos. Muy bien. Antes de pasar a los géneros literarios, ¿qué les parece si nos vamos al segundo enlace de Zoom para que no se nos vaya a interrumpir nuestra clase? José Misael dice, ¿se traba su cámara, asesora, o solo soy yo? Sí, tiene que no sé qué le está pasando a mi cámara.
Voy a tratar de revisarla. Bueno, creo que ahorita ya está. Bueno, entonces, para que no se nos vaya a cortar nuestra sesión, vamos al segundo enlace de Zoom para la segunda parte de nuestra sesión. Nos vemos en el segundo enlace.